Muy bien, que el Señor les bendiga, hermanos Amén. y hermanas, en esta noche ya. Ahí el siervo Nata les dio algo, amén. En esa hojita, hermanos, quiero explicar que no es obligatorio llenarla. Ahí hay 3 opciones que quiero que tengan en cuenta. He predicado aproximadamente 16 miércoles. Sé que en alguno de los miércoles usted tuvo que haber aprendido algo, ¿me? O haber atesorado algo. Necesito que escriba su testimonio, algo que el Señor ya hizo en su vida. Y si quiere que yo ore por su matrimonio, igual forma escríbalo. Me comprometo a que no va a salir de acá, ¿me? Un líder no saca ciertas cosas, pero sí necesito que nos ayudemos unos a otros. En esta ocasión, pues, las personas que quieran participar me hacen la entrega del papel al final o el próximo miércoles, como ustedes deseen, amén. Muy bien. Seguimos con el tema del matrimonio. Estamos en la restauración del matrimonio. Y estamos viendo que antes de que haya una restauración, tiene que haber un golpe duro, una ruptura. Y eso es lo que estamos viendo en la historia del rey David con Betsabé, aunque no era un matrimonio directo, pero vamos a ver la razón por la cual el Señor le restauró, a pesar de todo eso. Ya vimos cómo él intenta ocultar pecado tan grande, amén. Ya vimos cómo desesperadamente mató a un hombre, también de igual forma. Pero hoy vamos a ver cómo Dios toma el primer paso de la restauración, cómo Dios siempre toma la iniciativa en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en la iglesia, cómo Dios se mete de un solo para las personas que realmente lo necesitan. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 1 en adelante, vamos a estar viendo. Tenemos a un hombre que llega como el mensajero y el profeta del Señor a hablar con el rey David. Dice el versículo 1, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado, que él había criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Oramos. Padre, permítenos, Señor, permíteme ser un instrumento una vez más. Permíteme, Señor, ante todo poder hablar de nuestro Señor Jesucristo, Señor, cómo Él actúa en nuestra vida directamente, cómo Él da el primer paso, Señor, para esa restauración que más de alguna vez, Padre, la vamos a necesitar o la necesitamos, Señor. Gracias por tu palabra, que esto pueda cambiar nuestra vida, que podamos irnos llenos de este lugar, aprendidos, Señor, y sobre todo con ánimos y amor de ponerlo en práctica, Padre. Gracias, Señor, una vez más. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén.
Muy bien, tenemos al profeta del Señor, Natán, que su nombre significa Dios ha dado o Dios hará misericordia. En la Biblia Natán aparece como alguien que hablaba la palabra de Dios en diversas cualidades, con fidelidad, con valentía, no tenía miedo a decir la verdad a este hombre, y hizo cosas maravillosas este Natán. En primer lugar, confrontar el pecado de David por medio del Señor, algo impresionante, que hoy en día no hay esa valentía para confrontar tal pecado, pero este Natán no tuvo temor de hablar la verdad a David. También Natán ayudó a David a volver a Dios. Eso es restauración. Esa es la verdadera corrección bíblica. Buscar restaurar y no buscar destruir. Este hombre era fiel a Dios, era un valiente y era un instrumento. Más adelante también Natán ayudaría con Absalón cuando se pone rebelde y renuente, amén. Pero ese es un tema aparte. Vemos una parábola que va a cambiar la historia de aquel gran pecado de David. Tenemos dos hombres, pero en primer lugar dice Jehová envió. Jehová es el nombre del pacto, muestra un Dios personal, muestra realmente un ser santo y fiel. Jehová, en primer lugar, Jehová envió. Dios nunca abandonó a David cuando pecó. Noten eso, algo maravilloso. Dios no le abandona. Dios está ahí esperando que usted pueda responder el paso que Él va a dar. Y el Señor envía a Natán con una misión específica. Y era la restauración. Depende del rey David si quiere recibirla o si quiere rechazarla. Y tenemos a David, el hombre que era conforme al corazón de Dios, pero que a través de una mirada en un terrado se convirtió en el hombre conforme al corazón de Satanás. Por un momento se volvió un apóstata por muchos meses. Sabiendo la verdad y sabiendo lo que era malo, él lo hacía. Y ningún matrimonio, hermanos, está exento a equivocarse, amén. Ninguno, hermano. Todos necesitamos la gracia y corrección de Dios en algún momento. Todos, hermano. Es importante. Y tal vez el Señor le va a hablar por medio de un siervo de Él, no por Natán, sino por cualquier siervo que se encuentre aquí. Depende de nosotros si rechazamos o recibimos tal amonestación. Porque este hombre obedeció a Jehová y fue inmediatamente al rey David. No esperó, porque la restauración requiere acción, amén. Esto trabaja así. No basta con reconocer el problema, hermanos. Hay que enfrentarlo. Y qué más maravilloso es enfrentarlo con el Señor. No dejarlo a un lado, sino que recibir de Él la corrección. ¿Sabe dónde puede encontrar corrección usted cuando hay un problema matrimonial? Ya no es por medio de Natán, sino por medio de la Biblia. ¿Qué tanto usted toma la Biblia? ¿Qué tan curioso es usted y dice, bueno, vamos a buscar, ¿qué me dice la Biblia acerca del matrimonio? ¿O qué me dice la Biblia acerca de perdonar? ¿O qué me dice la Biblia acerca de cómo actuar? ¿O cómo yo debo actuar como pareja? ¿Cómo debo de vestir? ¿Cómo debo de hablar? ¿Y cómo debo tratar a mi esposo y esposa? La Biblia es la principal corrección. La gran pregunta es, ¿la recibimos o la ignoramos? Pero que el Señor está ahí, amén. Ahí está, hermano. Y Dios trata directamente con nosotros por medio de su palabra.
Dios trata personalmente con nosotros. Dios va a tratar con la persona que tiene el problema matrimonial. El matrimonio es de dos personas humanas, una mujer y un hombre. Hay un culpable. Sí, hay un culpable. El Señor va a tratar con ese culpable. Noten que Dios no mandó a Natán a Betsabé, sino a David. El problema es que hoy en día no queremos aceptar la culpa. Queremos taparla como el rey David. Como Adán, la mujer que me diste me hizo pecar. Y Dios no quería eso. Dios quería la obediencia, la transparencia para poder restaurar. Y la palabra, hermanos, trajo la corrección. La parábola que Natán va a hablar ahí, de esos dos hombres, uno rico que representa al rey David, 100%, que este hombre tenía abundancia hasta de más, hermano, el rey David. Era un simplemente pastor de ovejas cuando Dios lo mandó a llamar. Luego que él se convierte por medio de la palabra y el poder de Dios en un rey, él tenía todo, no necesitaba nada más. Dios ya le había bendecido abundantemente, incluso pudo haber tenido concubinas a morir. En ese entonces habían concubinas o sirvientas. Un rey que no tuviera eso, sí tenía. El rico representa a David, el pobre representa a Urías Eteo, aquel hombre fiel. Aquel hombre que nos dejó ese ejemplo de nosotros ser igual que él, ¿ven? Fiel. Un hombre increíble, fiel hasta la muerte, fiel en la distancia, hermano. Ese hombre tenía poco, pero valoraba lo que poseía. El problema de tener mucho como el rey es que hay un momento de colapso donde no se valora lo que tiene y quiere más. En el matrimonio así es. Hombres deseando otras mujeres y mujeres deseando otros hombres. Y cuando no está el temor del Señor, cuando perdemos el enfoque en lo que estamos haciendo o dónde deberíamos de estar, eso va a ocurrir 100%. David estaba donde no debería estar. David tuvo que haber estado en la guerra, pero estaba en el terrado. Después de una larga siesta se levantó y miró a Betsabé. Esa parábola representa cómo el Señor había bendecido a David grandemente. Y como hoy en día muchas personas, hermanos, no valoramos las bendiciones que ya tenemos dentro del matrimonio. ¿Cuánto no nos ha bendecido el Señor dentro del matrimonio? ¿Qué más? Las parejas de 50, 60 años. ¿Cuánto el Señor no les ha bendecido? El rico tenía, dice la Biblia. Eso implica que ya estaba en sus manos. Lo que el rico tenía ya estaba de él, ya era de él. Y antes de buscar fuera del matrimonio, fuera del hogar, debemos de reconocer lo que Dios ya nos ha dado. ¿Qué hay en su hogar? ¿Qué hay en su familia? Tenía una gran cantidad de ovejas y vacas, ese rico. Y David, hermanos, no actuaría con necesidad, sino por codicia. ¿Cómo sabíamos que un hombre era rico en el Antiguo Testamento, en Israel? Cuando habían ovejas y vacas, ganado a morir al 100, como Job. Tenía abundancia exagerada. David no tenía escasez, hermano. Vivía bien. Era rey.
Pero él tenía algo, no estaba contento con lo que tenía. Pero, dice la Biblia, marca un contraste, pero había otro hombre pobre, Urías, que no tenía mucho. No tenía más que una sola corderita, que representa a Betsabé, una tierna corderita. Y era lo más valioso que poseía Urías Eteo, su esposa. Porque su esposa y su esposo no es, hermanos, una persona más. Es alguien único delante del Señor. ¿Entiende eso? Debemos de entenderlo. Y así como Urías habla y representa al Señor Jesucristo que compró, y el Señor nos compra, como esposo compró la esposa, amén. Como Oseas compró, restituyó a su esposa infiel. Esa es la base bíblica realmente. Y si usted compra algo, lo va a cuidar, amén. Lo va a guardar, es suyo porque usted lo compró. Este pobre había decidido cuidar esa corderita al 100%. Y había crecido con él, dice la Biblia, y con sus hijos. Y la relación se iba desarrollando hasta tener una intimidad familiar. ¡Qué maravilloso! Así es el matrimonio, hermano. La relación se va desarrollando y las dos familias se juntan, amén. Y es una gran familia. Y cuando se junta la familia en la fe, aún más. Es tremenda familia en la fe, hermano. Y esa corderita comía de su bocado, dice la Biblia, y bebía de su vaso. Había comunión diaria. Compartían lo que tenían como un matrimonio. Urías y su esposa Betsabé compartían, tenían una participación íntima y confianza mutua. Lo que no hay hoy en los matrimonios, confianza. Y también dormía en su seno. Y él la tenía como a una hija. Miren cuánto quería un animal este pobre en la parábola. Cuánto amaba algo que él había comprado. La compara como a una hija. Esa es una tremenda expresión máxima de cariño. ¿Cómo puede comenzar la restauración matrimonial? Cuando volvemos a valorar nuestro cónyuge como el mejor regalo posible que el Señor nos ha dado. Como cuando empezó con esa persona que usted tenía un amor infinitamente grande a él y a ella. Tiene que volver a eso. Nada ha cambiado. ¿O sí ha cambiado algo? No debe de cambiar nada. Debe de elegirlo y elegirla por siempre. Porque fue un pacto delante del Señor. Pero vino uno de camino al hombre rico. Las tentaciones, hermanos, llegan sin avisar. Vino uno de camino, como una imagen de tentación o deseo pasajero, pidiéndole al hombre rico algo, que le guisara una ovejita. Pero este hombre no quiso agarrar de las suyas. Y ahí está la raíz del pecado. No fue una incapacidad porque no tenía, porque sí tenía millones de ovejas, a morir. Iba a tener más en abundancia y abundancia. Pero él tomó una decisión de decir, no le voy a dar de las mías. No le voy a dar de mi propio hogar, por así decirlo, sino que voy a tomar la corderita de aquel hombre, la voy a guisar, la preparó, consumó la acción y la voy a ofrecer. Y tomó lo que pertenecía a otro, como hizo aquel hombre conforme al corazón de Dios, David. Tomó lo que no era suyo y consumó la acción, porque estaba
embarazada Betsabé todavía. Entonces dice, el rey David se encendió el furor de él. Él reaccionó inmediatamente, aún con la idea de esconder pecado. Ardió en ira, dice el significado en griego. Él ardió en ira, una indignación profunda, sin darse cuenta que estaba condenado a su propio pecado. Se enfureció en gran manera contra aquel hombre. Y era bueno David en ese entonces para ver el pecado ajeno, como nosotros, que muchas veces tiramos la culpa al otro. Y para que haya restauración, primero debe salir esa idea demoníaca de culpar a otro, porque no es así. Y vemos muchos ejemplos. Es que yo soy así porque ella también es así. Y no es eso. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que usted vaya como en el Salmo 51 y se arrodille ante Dios y le diga: Señor, contra ti he pecado, solo contra ti. Y que el Señor vea que usted requiere una restauración y le diga: contra ti solo he pecado, Señor. Pero jamás ir a la oración, porque no le va a contestar el Señor: Señor, yo te pido que me perdones, pero que me ayudes a cambiar a esa mujer o a ese hombre. Eso no sirve delante del Señor. Porque quien necesita el cambio es usted y yo. Quien necesita ser restaurado es usted y yo. David detectó el error rápido de aquel hombre, pero no reconoció el suyo propio. Y dijo David a Natán: permanece fiel en su pecado este tipo todavía ahí. No quería darse a torcer todavía. Y le dijo a Natán: vive Jehová, note que aún en medio de pecado podemos jurar por el Señor. La parábola logró tocar las emociones de David. David estaba hablando directamente con ese profeta sin saber que la historia lo estaba señalando a él mismo. Dios le estaba hablando mediante su palabra y nos habla directamente a nosotros. Dios nos quiere hablar personalmente hoy. Que si usted y yo necesitamos restauración, tenemos que aprender una actitud positiva de la que vamos a ver un poquito más adelante, de lo que hizo David. Pero para eso necesito que vea, que ponga atención y note que este hombre, aquel hombre grande en el Señor, que mató a Goliat, mire, todo eso que había hecho, con pecar al Señor no le importaba a Dios lo que había hecho. Como dije la vez pasada, no importa qué tanto haga, el Señor no tolera pecado. El Señor jamás le va a permitir que peque. Pero David dijo: vive Jehová. David invoca el nombre de Dios para respaldar su juicio. David está apelando a la justicia de Dios mientras él mismo vive en un pecado oculto aún. No podemos, como parejas, hombres y mujeres, exigir respeto mientras hablamos con dureza. No podemos exigir fidelidad mientras descuidamos la relación. No podemos exigir comprensión mientras no comprendemos al otro. ¿Entiende eso? No podemos. David le dijo a Natán que el que tal cosa hizo,
introduce la sentencia. Es digno de muerte. Y sí que era digno de muerte según la ley mosaica. Dios pudo haberlo matado al rey en un instante. David entendió que lo que el rico hizo fue cruel. Por eso, él quería la justicia de Dios contra aquel hombre. Mire, cuando hay una caída en el matrimonio, hay que quitarnos esa idea llamada error. No existen los errores en la vida cristiana, es pecado. No existen los errores. Por error fui allá. No. Fue por una decisión, porque usted quiso. No fue error que David dijera, yo miré por error a Betsabé. No. Fue una decisión. Fue algo interno en el corazón. No estaba feliz con lo que tenía. Y esa mirada se convirtió en mucho de lo que hemos visto. Y la palabra digno es merecer, es culpable. En ese contexto, debe de enfrentar las consecuencias. Según la ley mosaica, eso era muerte y tenía que restituir con 4 veces más. Está en Éxodo 22:1, ahí lo puede leer. David le dijo, debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. No tuvo misericordia, como David no tuvo misericordia para robarle la mujer a su prójimo. Y viola aquel mandamiento, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y viola el otro, no matarás. Y viola el otro, no amarás otros dioses. Ese Dios, hermano, del adulterio, ese mal espíritu, eso demoníaco, porque eso es satánico, hermano. Eso es parte de Satanás, no es parte del Señor. El Señor dijo en Mateo, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Los dos serán una sola carne y los dos se van a cuidar entre sí, como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. ¿Por qué se están rompiendo matrimonios? Bueno, porque ya desapareció la misericordia, ya no se escucha, se ignoran en el mismo hogar, ya no se perdonan, ya no comprenden y ya no muestran gracia. Y para que haya restauración debe de haber misericordia en el hogar. Y qué bonito es el Señor, qué maravilloso, es incomprendible lo que Dios hace. Dios nos da abundancia. Mire, primero nos regaló la vida eterna. Luego le ha de haber regalado un ministerio, el cual usted tiene, si canta, si dirige, si predica, si recoge ofrenda. Eso el Señor se lo ha dado, aunque no lo merece. Luego el Señor le bendice y le da una esposa o esposo. Miren cómo es el Señor. Sin que usted buscara, y si la buscó, gloria a Dios, le contestó. Pero el Señor trabaja así. Pero luego no carecemos de tentaciones. Entran, sí van a entrar. Depende de usted. Usted es responsable si usted toma una decisión egoísta y usted mismo lleva a la bancarrota del matrimonio. Y van a cometer pecado. Pero como Dios es fiel y misericordioso, no se va a olvidar de usted. Le va a sanar, le va a confrontar, pero hay un pero. La consecuencia se la tiene ganada sí o sí.
Ese versículo o esos versos del 1 al 6 muestran una verdad increíble. Lo que Dios quería era que David dijera: yo fui egoísta, Señor, yo solo. Yo herí a otros, yo te fallé, Señor. Eso quiere Dios de nosotros, que le digamos: yo sé, sé propicio a mí. Eso quiere el Señor, que nos acerquemos confiadamente a Él y le digamos: Padre, soy yo el del problema. Aunque no lo sea, dígale: soy yo el del problema. Porque tal vez estoy pensando de más. Pero los matrimonios hoy en día parecen como jueces. Se juzgan el uno al otro. ¿Quién hace peores cosas? Dejemos el asiento de juez y sentémonos en el lugar de arrepentimiento. Y finalmente Dios va a confrontar al culpable de todo. No era aquella mujer, era David. No ser la reacción de David en aquel momento. Notemos el verso 7 de 2 de Samuel 12. Dice la palabra: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. ¿Cómo ha de haber actuado David en ese momento? Después de que dijo: es digno de muerte el que tal cosa hizo. Y Natán, entre una sonrisa, me imagino: tú eres aquel hombre. Pero juzgaste. Ahora, ¿cómo harás el cambio de palabras? Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Note, Dios enfatiza sus obras a favor de David. David escogió ese llamado que el Señor le hizo. Él fue, venció a aquel gigante, hizo muchas cosas más. El Señor le dio autoridad y privilegio. Dios mismo lo protegió de Saúl y lo rescató de sus enemigos. Dios le recuerda eso: yo te ungí por rey. Pero antes de que el Señor nos confronte directamente, nos va a recordar lo que Él nos ha dado. ¿Qué le ha dado el Señor a usted? Dios le diría en este momento: ¿no te acuerdas que yo te sostengo? ¿Que yo te proveo lo que necesitas? ¿Cómo pues puedes decirle a tu esposo o esposa que tú eres quien provee? Sí, soy yo. ¿Cómo podemos actuar como jueces cuando el Señor es el intermedio de todo? ¿Cómo podemos decirle al Señor: Padre, yo he sostenido mi hogar? No, es Él mismo. Por eso Él le dice al rey David: te di casa además, si esto fuera poco, le dice. Te habría añadido mucho más. Escucha eso. Te habría añadido mucho más. Dios repite varias veces esa expresión: te di, te di, te di. Todo lo que tú tienes proviene de mí. Dios no tenía odio. Él tenía misericordia de David. Y David, hermanos, no tenía necesidad de actuar así. No tenía la necesidad de tener otra mujer. No tenía la necesidad de ser egoísta. No tenía la necesidad de matar. Dios estaba dispuesto a seguir bendiciéndolo mucho más y mucho más. La Biblia es clara. Pero muchas crisis comienzan, hermanos, cuando dejamos de valorar lo que Dios ya nos ha dado. Lo poco que usted tiene, valórelo, porque el Señor se lo ha dado. La insatisfacción abre la puerta del pecado, hermanos. Si no está conforme con lo que Dios le ha dado, entonces Satanás le va a dar algo más.
que como es el rey de todo ese mundo, le va a ofrecer algo que usted, si no está bien fundamentado en el Señor, si no tiene la mente de Cristo, como hablamos anteriormente, usted va a caer rápidamente. Si no, miremos al rey en un descuido, hermano, increíble. El Señor le reprende y nos dice a nosotros, ¿por qué? Si tiene algo usted en su matrimonio, la Biblia le va a hablar, ¿por qué tienes en poco la palabra? ¿Por qué? ¿Por qué menosprecias en otra versión? ¿Por qué menosprecias la Biblia? La Biblia te fue clara. En el mundo tendréis aflicción. No era algo nuevo de que usted tuviera aflicción matrimonial. La Biblia ya lo dijo. Pero hay otro contraste. Confiad en mí. Y yo les voy a librar. Yo estaré con ustedes, dice el Señor, hasta el fin del mundo. Ya lo sabíamos, hermanos. No hay sorpresa alguna. ¿Por qué menospreciamos al Señor? Lo que Dios quiere decirle a David fue, no es contra Natán que tú hubieras pecado, no es contra Betsabé ni Urías Eteo, es contra mí. Eso es lo que confronta el Señor, que todo lo que hagamos directamente es contra Él. Y es directamente a Él. Y haciendo lo malo delante de sus ojos. Pero como nada está oculto ante el Señor, ¿sí escondió su pecado? Sí, hermano. Pero Dios estaba viendo. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Noten, aquí vamos a ver, hermanos, algo impresionante. Una consecuencia leve, nada más. Algo que el Señor quiso mostrarle a David. Bueno, tú mataste a Urías, le está recordando David, por medio de Natán, tomaste su mujer para que fuera tu mujer, por lo cual ahora le dice, no se apartará de tu casa la espada. Uno, en primer lugar, no se apartará de tu casa la espada, va a haber consecuencias duraderas. Ya no va a haber paz. No, y si usted lee la historia, no hay paz, hermano. Lo que el Señor dice se cumple. Y si fuera poco, dice, por cuanto me menospreciaste, no dice por cuanto mataste a Urías. No. Dice, por cuanto me menospreciaste, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo. Esa palabra es clave. A tu prójimo. Alguien directo en la familia. ¿Sabe de quién fue? De Absalón. ¿Y sabe dónde iba a tener relaciones sexuales Absalón con las mujeres de David? En un terrado a la luz del día. Que todo Israel viera eso. ¿Por cuánto me menospreciaste? Y eso no es nada. Ese es el inicio de las consecuencias. Dios le dijo, yo voy a hacer levantar el mal sobre ti. El dolor va a venir desde tu propia familia. ¿Qué pasó con Amnón y Tamar, hermanos? Todo es consecuencia de un pecado. Afectó toda la familia. Por eso los matrimonios que se rompen hoy afecta a todo. Familia, iglesia, trabajo, todo se expone a la luz del Señor. La humillación que iba a suceder iba a ser pública. David hizo el pecado en privado, pero el Señor lo iba a hacer público. Todo lo que iba a suceder.
el cual yacerá, dice, con tus mujeres a la vista del sol. Yacer significa tener relaciones sexuales. Iba a ser una señal pública humillante para el rey. Delante de todos, hermano, sin ocultar nada, públicamente. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré delante de todo Israel, a pleno sol. Mire, Dios tiene la última palabra. Dios tiene la disciplina y será pública. Por eso la disciplina, cuando usted falla, debe de ser pública. Debe de exponerse delante de los hermanos y decir, por cuánto menospreciaste la palabra del Señor, la consecuencia será pública, para que le dé vergüenza por no amar la palabra del Señor. Eso es clave, hermano. Depende de usted si es humilde, si acepta la corrección del Señor, va a seguir en la iglesia, si no se va a ir. Porque lo que dice la mayoría de personas es, me da pena. Después de lo que pasó, me da pena. No existe la pena, hermano. Es vergüenza. Pero todo eso pasa, ¿por qué? Porque menospreció la palabra del Señor. Miren lo desgarrador que es desobedecer al Señor. Para que no estemos tan tranquilos si hay un pecado oculto. Va a salir a la luz, hermano. Tengamos cuidado. Que sale a la luz, sale a la luz. Dios nos llama a caminar en luz. Increíble lo que está pasando en esa historia. Verso 13, mire lo que dice David. Y esta es la actitud que quiero que todos nosotros tengamos. Entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Note, no puso excusa ya. No dijo es un error. No dijo aquella mujer se estuvo bañando para que yo la viera. No, él dice pequé contra Jehová. Y miren la misericordia del Señor, hermano. Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. El único que puede cambiar las cosas es Dios. ¿Sabe por qué? Porque David, según la ley, merecía la muerte. Pero Dios en su misericordia le dice, no morirás. Ahí comienza la restauración, hermano. Después de una gran confrontación de Natán, se ablanda aquel hombre. Hoy sí, conforme al corazón de Dios, ya tenía la necesidad de la misericordia del Señor. Ya no sentía la comunión. Ya estaba expuesto públicamente. Ya era una vergüenza. La gente decía, ¿cómo es posible que el rey hubiera hecho algo así? ¿Cómo es posible que sus mujeres se están prostituyendo con los mismos familiares? Eso era algo duro para David. Y David dice, hasta aquí, pequé contra Jehová. Este rey ya no discute más. Este rey ya no va a justificar. Este rey ya no está buscando excusas. Este rey ya reconoció que si quiere restauración, debemos de dejar de defendernos, debemos de dejar de ocultar pecado y comenzar a reconocer nuestra responsabilidad. La confesión siempre es personal, entre usted y Dios. Siempre. David dijo, pequé. ¿Qué palabra es, hermano? Pequé contra Jehová. Él entiende lo que había hecho. En su mente estaba todo lo que hizo desde un principio.
Pero él entendió que había pecado contra Dios. Él recordó todo. Y Dios no ignoró ese arrepentimiento genuino. Dios no rechaza corazones contritos y humillados. Dios no rechaza eso. El mismo Dios amoroso que confrontó el pecado es el Dios que ofrece perdón. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios soberano. Y Dios es un Dios que tiene misericordia. Tres cosas que se encontraron en ese verso increíble. He remitido, dice el Señor. He perdonado, he quitado, he apartado, he hecho a un lado todo lo que hiciste. Y ya no me acuerdo más de eso, ¿verdad? Así es Dios, ya no se acuerda más. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hermano, Dios no se acuerda de eso. El Señor ha perdonado. Y Dios le concede vida. Qué increíble. Dios concede vida hoy en día, amén. Pero un esposo celoso no le va a conceder vida. Le va a mandar a matar si le roba a su mujer o a su hombre. Eso es lo que pasa hoy en día. El contraste del mundo y el contraste de Dios. Si no, vea cuántas noticias hay hoy en día. ¿Cuántas personas les dejan un rótulo? ¿Por qué lo mataron, hermanos? Por enamorar mujeres. Y no solo hombres, mujeres también. Por enamorar hombres. Y se perdió el temor del Señor. Se perdió aquel pacto, aquellos votos de amor que hicieron delante del Señor. Ya no tienen la mente de Cristo. Quieren deleitarse ante todo. Pero el Señor nos enseña que debemos de ser responsables con lo que hacemos mal. Amén. Debemos de ser responsables. Si su esposa siente que usted ya no le ama igual, entonces usted no está amando a su esposa como la Biblia dice. ¿Qué debe de hacer? Y si su esposo ya no se siente amado y no respetado, entonces ya no se está haciendo lo que la Biblia dice. No lo digo yo, amén. Lo dice la Biblia. Así como Cristo amó la iglesia, así como Él se entregó, así como Él la escogió, a pesar de que somos infieles, el Señor nos escoge cada día. Así debemos de ser nosotros, varones. Y así como Pablo dice, la mujer respete a su marido. Si usted no respeta a su marido, tendrá que decir como David, he pecado contra ti, Señor. Porque es una desobediencia directa de la voz de Dios. Consecuencias leves. Si el Señor los permite, miramos la muerte del hijo de David el próximo miércoles. Oren siempre, ¿verdad? Por estos tiempos que el Señor nos pueda enseñar ahí que ya una muerte, hermanos, es algo doloroso. Un hijo de fornicación, un hijo de pecado, que no tenía culpa, pero Dios, como le place hacer lo que quiere, lo hizo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estar nuevamente en tu casa de oración. Gracias por mostrarnos cada día, Señor, que tu palabra es infinitamente buena, Señor. Nos ayuda mucho a entender la perspectiva que tú quieres que entendamos, Señor, de cómo debemos de obedecer, de qué tanto cuidado debemos, Señor, de tener a la hora de actuar de una manera no bíblica, Señor.
y saber que tú en cualquier momento, Señor, nos vas a confrontar y las consecuencias, Padre, y la disciplina no será algo leve, Señor. Gracias, gracias, Padre, por cada uno de los matrimonios que se sostienen por tu gracia, por tu misericordia, que han aprendido, Señor, de que la clave es esa, la infinita, Señor, imagen del Señor Jesucristo, que perdonó, que se entregó a sí mismo, Señor, por una esposa, Padre. Gracias porque nos has enseñado mucho cómo debemos de actuar dentro del hogar, Señor. Qué misión tenemos de ayudar a nuestra pareja a crecer espiritualmente. Y si hay algún problema o ruptura, Señor, cómo nos estás enseñando a poder tener la responsabilidad, Señor, de aceptar que hemos pecado delante de ti, Señor. Devuélvenos, Señor, si en algún momento ya no hay un gozo de salvación, ya no hay comunión, Padre. Necesitamos estar en comunión contigo, Señor. Necesitamos servirte, necesitamos agradarte, Señor. Y sobre todo necesitamos, Señor, hablar de tu persona para que las personas puedan venir al arrepentimiento y puedan ser salvos y libres de ese gran juicio de condenación, Señor. Gracias una vez más por tu palabra, por cada uno de los hermanos presentes, por aquellos que no pueden estar, por enfermedad o trabajo. Bendícelos también, Señor, de igual manera. Y esta iglesia, Señor, a pesar de todo, sigue caminando por tu gracia y misericordia, Padre. Todo eso en tus manos de amor lo dejamos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga.